hacer acotaciones que interrumpan bueno, y agreguen cosas, creo que va a ser enriquecedor, que se metan en medio. Y bueno, esta charla, bueno, digamos, está pensada alrededor de los medidores de CO2, pero tiene muchísima más información porque, bueno, nos parece que todo esto es mucho más lindo y más enriquecedor cuando uno ve todo el bosque completo, ¿no? De qué viene a hacer estos medidores de CO2, bueno, en qué situación aparecen, y bueno, y toda la ciencia y que hay detrás de esto, ¿no? Y la importancia. Bueno, así que, bueno, de esto les voy a hablar, medidores de CO2 en el contexto de tratar de reducir el riesgo de contagio, particular de COVID en interiores, ese era el fin. Y bueno, déjenme empezar con algo muy general que seguramente habrán todos escuchado, eh, que bueno, que va a tener que ver, ¿no? Digamos, con la pregunta de por qué sirven estos medidores, para qué. Luego en la charla les voy a contar cómo se usan, cómo funcionan, cómo se arman, al menos cómo se arma un prototipo muy simple, que es el que está en la foto, ¿no? Que se ve acá, que es el que hicimos nosotros, y al final vamos a tener una propuesta para ustedes, y espero que eso genere discusión, y podemos discutir a ver qué podemos hacer desde Río Negro, ¿no? Bien, eh, bueno, ¿por qué sirven? Empecemos con eso. Bueno, habrán escuchado que, digamos, hay muchas rutas de contagio de COVID. Ahí en particular en el dibujito van a ver dos personas. Una persona suponemos que es un infectado, ¿sí? Que tiene el virus en el cuerpo. Y a la otra persona la vamos a llamar contacto, que puede ser alguien susceptible, que puede llegar a enfermarse, ¿sí? Entonces el dibujito muestra varias cosas. Muestra, por ejemplo, que están compartiendo como un celular. Esa es una ruta de transmisión que es transmisión por superficies, ¿no? Si alguien toca algo, bueno, que puede portar el patógeno, se pega en la superficie, después otra persona lo toca, se lleva las manos a la boca, a la nariz, a los ojos, y una forma del virus de entrar al cuerpo del contacto, ¿sí? Esa es una ruta, muchas veces le llaman fomites o fomites, bueno, acá está en inglés, pero sí, también se dice en castellano fomites, pero es básicamente contacto a través de una superficie, o sea, de algo intermedio. Tienen que pasar varias cosas para que uno pase el virus de una persona a la otra. Y luego lo que ven con los puntitos son gotitas, ¿sí? Cuando respiramos, bueno, sí, cuando respiramos, exhalamos un montón de gotitas de distintos tamaños. Hay gotitas más grandes, gotitas mucho más chiquitas. Y cada una de esas No, gotitas no, y consulta de estos dos TP, así ya cerramos. tiene la posibilidad de llevar virus adentro. Ya voy a explicar un poco por qué. Pero bueno, esas gotitas, si son muy grandes, podrían impactar. En general las gotitas grandes caen muy rápido, pero pueden salir despedidas muy rápido, impactar en los ojos, en la nariz, la boca, y también ser una forma de transmitir la enfermedad. Y otras gotitas muy chiquitas que se llaman aerosoles, que son las protagonistas de toda esta historia, porque resulta ser que esas gotitas tan chiquititas, tan ignoradas por un buen tiempo, como mecanismo importante, resulta ser al final el mecanismo de contagio más importante. Y bueno, y a eso vamos a ir. Bueno, entonces los aerosoles son esas gotitas casi muy chiquititas, que uno las puede pensar como si fueran como el polen o el tabaco. Vieron que ponen el tabaco, puede permanecer, sobre todo el olor a cigarrillo, que uno lo siente aún mucho después de que alguien que estuvo fumando en el interior se fue. Bueno, justamente se comporta como estas gotitas muy chiquititas, permanecen mucho tiempo en el aire, ¿sí? Vuelan, son muy chiquititas. Así que bueno, a eso le vamos a llamar aerosoles, gotitas de agua que pueden contener cosas adentro, eh, y bueno, que pueden estar mucho tiempo. ¿Por qué es preocupante todo esto, ¿no? Yo creo que una de las cosas más preocupantes es la que se ve en la figura de la derecha. Ahora les explico qué significa. Supónganse que me contagio acá, donde está la flechita, ¿sí? Y empieza a pasar el tiempo. Hay un tiempo de incubación del orden de 3 días. En ese tiempo no pasa nada, no puedo contagiar, pero algo está pasando en el cuerpo, ahí se están multiplicando los virus dentro del cuerpo, y a partir de un determinado momento, ahí es donde empieza a crecer esta curva que está acá, ¿sí? Empiezo a poder contagiar, ¿sí?
por ahí no contagio tanto, la contagiosidad, digamos, no es tan alta, pero llega un pico, fíjense, que está acá, más o menos a los 2 días, llega un pico ahí, digamos, en la máxima contagiosidad. Y lo más interesante de eso es que la línea roja que está después es recién cuando me di cuenta que estoy enfermo, ¿sí? Recién cuando los síntomas empiezan a aparecer, si es que aparecen, porque a veces hay casos asintomáticos y no aparecen, pero antes de que aparezcan los síntomas, yo ya estuve contagiando con la máxima contagiosidad, ¿sí? Y bueno, y luego va decayendo esa contagiosidad. Bueno, si uno siente síntomas en general se aísla, bueno, eso es bueno, pero bueno, ya estuve contagiando, ya estuve yendo al trabajo, bueno, ya estuve haciendo cosas, y bueno, esto creo que es lo más preocupante, y van a ver que los aerosoles que uno exhala, digamos, cumplen un papel importante. Bien, bueno, cuando uno respira hay técnicas para ver esa especie de humito, ¿no?, que uno larga, es lo que se ve acá en esta figura. Cuando hace frío y uno exhala, no es típico ver ese vapor de agua que uno larga. Bueno, pero en realidad todo el tiempo está pasando eso y hay técnicas para poder ver eso. Fíjense, esto es una respiración normal, no es un estornudo ni nada. Fíjense todo lo que sale, y fíjense que no todo sale para abajo, digamos, sino que hay como una nube que se levanta, y esa nube después se difunde, y tiene la capacidad de llegar a cualquier otro rincón de un interior, ¿sí? Acá hay otro dibujito, donde pueden ver, por ejemplo, una persona hablando, que tiene como un jet de aerosoles, que bueno, es más concentrado, claro, cerca de la persona, así que hay un contagio en proximidad que es muy importante. Es importante usar barbijos y mantener distancia, pero bueno, hay más riesgo siempre estando cerca de la persona. Pero lo interesante de todo es que como estos aerosoles flotan en el aire y van llenando toda la habitación, una persona que está más lejos, en otra punta de la habitación, le pueden llegar esos aerosoles, ¿sí? Y si esta persona estuvo infectada, cada una de esas gotitas podría llevar virus. Así que bueno, esa es digamos, la importancia de los aerosoles. Y bueno, hay que decir que exhalamos muchísimos aerosoles, estas gotitas, y depende también de la actividad. Por ejemplo, yo ahora hablando estoy exhalando cualquier cantidad. Si estuviera tranquilo exhalaría mucho menos, si estuviera haciendo gimnasia, muchos más. Y bueno, entonces todo esto depende también de la actividad. Bien, bueno, ahora, a ver acá otra figurita. Entonces decíamos, cuando uno respira, por la nariz y por la boca salen las particulitas. Las más chiquititas pueden permanecer en el aire por horas, horas. Tal como el olor a cigarrillo ese que uno siente mucho después que alguien que estuvo fumando en el interior. Hay gotas más grandes también, claro, que caen más rápido y permanecen mucho tiempo. Está bien, son más grandes, uno podría decir pueden llevar más virus, pero por cada una de estas gotitas grandes hay muchísimos aerosoles. O sea que emitimos mucho más de esas gotitas chiquititas que de estas grandes. Entonces, es lógico tener que cuidarse de las gotitas chiquitas. Entonces, bueno, acá ven las dimensiones. Ahora les voy a dar una idea de qué significa hablar de algo que es micrométrico. Bueno, acá sería, digamos, representado como a escala, ¿no? Gotitas de distinto tamaño. Y abajo lo que sale es lo que duran en caer. Esto se puede medir, bueno, se puede ver por ejemplo, en aire quieto, bueno, en situaciones un poco ideales, pero se puede medir y se puede saber cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en caer una gotita como esta de 0,5 micrones. 41 horas permanece en el aire hasta que se deposita en alguna superficie. Un micrómetro 12 horas, 3 micrómetros 1,5 horas, 10 micrones 8,2 minutos, y si llegamos a 100 micrones, que ya tiene, ser una gotita que tiene el radio de un pelo, eso ya tarda 5,8 segundos, que todavía es apreciable si uno lo piensa, ya le da tiempo a recorrer un poco más. Y bueno, gotas más grandes que también pueden salir, caen mucho más rápido que eso, caen, digamos, como una piedra, ¿no?, que uno tira, cae por acción de la gravedad, y no hay tanta fricción por el aire. Bueno, las que más exhalamos todo el tiempo cuando respiramos son justamente estas de 1 a 3 micrones, las que andan en este rango. Exhalamos muchísimas de estas. Y para dar una idea,
el coronavirus, que acá está agrandado bastantes veces, es 5 veces más chiquito que esta gotita chiquita. Así que ya se pueden imaginar que no entra uno, entran podrían entrar un montón, ¿sí? Si la persona está infectada, y cuando exhalas, esa gotita se lleva algunos virus. Eso como para que tengan una idea de las dimensiones y de los tiempos. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, bueno, acá en esta figura les muestro lo que sería alguien exhalando. Fíjense, esta es una persona exhalada, ¿no? Estos son sus pulmones, y las gotitas que generamos cuando hablamos, cuando respiramos, se generan en todo el tracto respiratorio. Algunas se generan en los mismos pulmones, y cuando exhalamos ese aire se lleva esa humedad que hay, y de ahí salen las gotitas más chiquititas. Luego pasa por la laringe, luego por la boca, y van saliendo gotitas cada vez más grandes. Y bueno, entonces lo que largamos es una colección de gotas de distintos tamaños, algunas que pueden vivir mucho tiempo en el aire, otras menos. ¿Y qué pasa? Cuando yo largo esto, después hay alguien en el mismo interior, por ejemplo, que les puede inhalar, ¿sí? Es el aire ya respirado por el otro. Ya vamos a ir a ese tema. Ahora, cuando yo inhalo, por la nariz, por la boca, hay gotas que ya se pueden adherir acá al tracto respiratorio enseguida. Las más grandes se adhieren acá, las más chiquititas pueden pasar directamente a los pulmones, ¿sí? Y bueno, acercarse a los alveolos y empezar la infección, ¿sí? Si es que, obviamente, el que exhaló estos aerosoles estaba infectado. Bien. Bueno, esto es muy técnico quizás, pero está bueno saberlo, que cuando llegan las gotitas al tracto respiratorio, acá está, ¿no? Esas gotitas se pueden adherir a distintas partes, y una vez que se adhieren, el virus que está dentro encuentra su camino hasta encontrarse con células, ¿sí? Células que son como estos pelitos, hay unas células que tienen como unos pelitos, y una vez que el virus encuentra el camino de esas células, se mete adentro y se empieza a replicar, ¿sí? Y ahí ya un virus se empieza a multiplicar, y eso es un proceso muy rápido, y enseguida hay un montón de virus, y bueno, ya empieza la infección, ¿sí? Bueno, y esas células que pueden captar esos virus existen en todo el tracto respiratorio. Eso puede empezar a ocurrir tanto desde la boca, la laringe, hasta en los pulmones, y claro, si ocurre en los pulmones, estamos ya en problemas. Bien, bueno, esto es un poco técnico, pero está bueno para saber general. Bueno, yo les decía que, digamos, los aerosoles son la principal causa de contagio. Bueno, ¿cuáles son las evidencias? Porque realmente no estuvo desde el principio tan claro como está ahora. Hay muchos estudios ya, este es quizás uno de los primeros, no se concentren en los detalles. Hay estudios donde se ha podido seguir, digamos, a distintos contactos, distintos infectados, y seguir la infección. Eso se llama contact tracing en inglés, o seguimiento de contactos y de infecciones. Es un estudio muy delicado que se puede hacer, y en muchos casos se hizo. Y llegaron a la conclusión que los contagios son 20 veces mayores en interiores que en exteriores, ¿sí? Entonces ahí uno ya empieza a pensar, bueno, pero ¿por qué en interiores más que en exteriores? Y si lo piensan desde el punto de vista de los aerosoles, si ustedes están afuera emitiendo aerosoles, se diluyen muy rápidamente, ¿sí? Se van al aire, y es muy difícil que una persona que esté un poco más allá le llegue una concentración elevada de esos aerosoles que uno. Así que bueno, pero en un interior podría ser que se empiece a saturar, se empiece a concentrar el aerosol. Y bueno, así que esto es un indicio de que contacto vía aerosoles ¿no? Parece ser importante, ¿sí? Por otro lado, bueno, ese contacto de corto alcance, ahora vamos a hablar, vamos a ver, digamos, que puede ocurrir también vía aerosol, pero también puede ocurrir el contacto de largo alcance, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos casos. El contacto de largo alcance sí que no se puede explicar por esas gotitas grandes que caen rápidamente, sino uno, digamos, necesita un poco más pensar en aerosoles, estos que pueden durar mucho tiempo. Bueno, otras evidencias que hay son eventos de superpropagación. Bueno, también hay muchos casos estudiados. Uno de los ejemplos más famosos es el ejemplo de un coro. Fíjense lo que pasó acá.
Esto fue al principio de la pandemia, por eso también causó tanto impacto. Un coro, acá se ven todas las personas del coro, en ese entonces todavía no se usaba barbijo, pero bueno, digamos, esto era un coro de muchas personas, fue 2 horas y media de práctica con 61 personas, incluía un paciente sintomático, esto se supo después, que es el que está en rojito, ¿sí? Después de ese ensayo del coro, todos los que están en amarillo dieron positivo, ¿sí? Y esto se pudo saber, o sea, eran personas que no estaban infectadas, que se pudo saber que fueron contagiadas por este infectado que está acá, que ni siquiera sabía que estaba infectado, ¿sí? Esto es un evento raro, pero que ocurre muchas veces, ocurre, digamos, con COVID, son los eventos de superpropagación. Bueno, hubo 32 casos, 3 pacientes fueron incluso hospitalizados, 2 murieron. Y bueno, y uno, a ver, en un coro seguramente, bueno, estuvieron en un lugar más o menos ventilado, pero evidentemente no todos estuvieron, digamos, en contacto cercano, ¿no? Necesariamente. Y bueno, y esto ocurrió, y esto va, digamos, en línea con este contacto vía aerosoles, ¿sí? Y hay muchos ejemplos más que les podría dar de este tipo. Por ejemplo, en restaurantes hay estudios, este es un restaurante en China, que también se pudo hacer un estudio minucioso de lo que pasó, y también un infectado asintomático, que luego se supo, terminó afectando en el restaurante. Para colmo, en un restaurante uno saca el barbijo, así que peor porque no existe el filtro ese que reduce la probabilidad de contagio. Bueno, y ese contagió a varias familias, ¿sí? A 10 personas de 3 familias, y cuando uno mira, cuando hacen la reconstrucción, digamos, del caso, descubren que son justamente las familias que están acá, ¿sí? Fíjense en una en cada mesa. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, circuló el aire, estos aerosoles exhalados fueron a parar, sobre todo a las familias que estaban acá, porque justo había un aire acondicionado, eso propició el transporte de aerosoles en esta zona, y no llegó digamos, los aerosoles infectados a esta zona. Así que bueno, otro ejemplo de superpropagación que se puede explicar muy bien por el contagio vía aerosoles. Este es un caso de un colectivo. Este es el colectivo visto de arriba, estos son los asientos. Lo que ocurrió acá es que, bueno, hubo un evento religioso en algún lugar, y luego volvieron muchos de los que participaron en ese evento, que se ve que fue en un lugar grande, el evento duró bastantes horas, pero el contagio ocurrió en el colectivo en el que iban de vuelta, ¿sí? En uno de los colectivos, luego se pudo determinar que había un caso infectado, ¿sí? Que es el que está en rojo acá, y que terminó contagiando a todos los que están en rojito más clarito, ¿sí? Fíjense la cantidad de personas que contagió. Bueno, también de nuevo, este caso fue, no usaban barbijos, y para colmo, hacía frío, cerraron las ventanillas, y el colectivo entró en un modo de recirculación de aire, que es típico, y bueno, que es muy malo, ¿no? Porque, bueno, vuelve el aire, vuelve a circular, y eso explica que el infectado que estaba acá, inicial, no solo contagió al que estaba delante, a su costado, al de atrás, sino terminó contagiado a los que están acá, a los que están en el frente, y, y nunca, digamos, necesariamente se encontraron o charlaron, digamos, no. Así que esto se explica naturalmente por la existencia de aerosoles concentrados en el colectivo. Así que bueno, así hay cualquier cantidad de evidencia, incluso habrán escuchado al principio de la pandemia el caso de un crucero que quedó varado, todos acuarentenados, y ahí lo estudiaron muy bien ese caso, y se descubrió que la mayoría de los contagios no se podía, un 60% no se podía atribuir a un contacto cercano, y bueno, pero sí se lo pudo atribuir a la existencia de aerosoles. Bien. Bueno, esas son las evidencias, ¿no? Que uno podría listar, y hay una lista infinita. También hay noticias de hoteles de cuarentena, esos hoteles donde va la gente, se cuarentena, espera unos días, por ejemplo, de contagios con gente que nunca se encontró, que estaba en otra habitación, ni siquiera en la misma habitación. Por ejemplo, algún guardia que simplemente estaba en el hotel. Y
digamos, son hoteles con cámara de seguridad, donde se pudo saber que nunca estuvieron en contacto. Así que, bueno, lo más probable es que haya sido también un contagio vía aerosoles, ¿sí? Dentro de estos hoteles. Bien, bueno, hasta acá, digamos, un poco la evidencia, ¿no? Lamentablemente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no se pronunció rápidamente respecto a esto, lo decía tímidamente que esta podía ser un mecanismo de contagio, pero le puso mucho más peso a otras cosas. Recién en 2021 empezó a sacar más propaganda y más énfasis en prevenir, ¿no? En prevenir justamente en mejorar la calidad del aire para prevenir este contagio de aerosoles. Y digo lamentablemente porque se gastaron cualquier cantidad de millones en hacer desinfecciones de superficies, exageradamente, y muchas de esas desinfecciones a veces traían efectos secundarios nocivos, ¿no? Fíjense, para poder desinfectar todo esto, bueno, también libera al aire un montón de productos químicos, o sea que hasta podría ser contraproducente. Y bueno, y por otro lado, había muy poca evidencia que el contagio vía superficie ocurría vía superficie, ¿sí? Nadie dice que no pueda ocurrir, pero para que alguien, digamos, toque algo que haya tocado un infectado, donde se haya depositado aerosoles, que haya exhalado un infectado, lo toque, luego venga otra persona, lo toque, luego esa persona se toque la nariz y la boca y esas gotitas hayan, digamos, logrado entrar al tracto respiratorio de la segunda persona, realmente es un hecho que, digamos, es mucho menos probable a simplemente no inhalar, inhalar algo que ya exhaló otro. Bueno, así que sí, esto pasó en todos lados, gastar un montón de plata, cuando quizás hubiera sido mejor poner mucho más el foco en el contagio en los interiores, en mejorar la calidad del aire. Bien, bueno, y uno diría, bueno, y esto de los contagios vía el aire, no es para nada nuevo, hay toda una historia, y todas estas enfermedades que yo les muestro acá del resfriado común, la gripe, la varicela, papera, sarampión, tosferina, tuberculosis, todo eso se transmite por el aire. O sea que controlar la calidad del aire a veces, bueno, resulta ser importante más allá ¿no? del COVID en general para mejorar la salud, ¿no? de la población. Bien, bueno, qué implica todo esto entonces? Si los aerosoles son tan importantes, ¿qué implica? Bueno, en este dibujito, bueno, que está robado de un diario en Nueva York, un diario importante, un poco es una infografía, digamos, que muestra qué es lo que puede pasar. Imagínense que uno está en un aula que tiene todas las ventanas cerradas. Uno puede estudiar, y de hecho esto se puede hasta simular. En física sabemos cómo simular fluidos en un espacio cerrado, con fuentes que emiten partículas. Y lo que ocurre, y esto aparte con el medidor también se puede ver, es que muy rápidamente el aire que sale de una persona, digamos, empieza a llenar la habitación y viaja de una punta a la otra, y en minutos, digamos, todos estamos respirando el aire que respiró el otro. Es muy rápido esto, o sea, el movimiento de los fluidos es tal que estas líneas, por ejemplo, muestran lo que sería el flujo de esos fluidos en el aula, ¿sí? Así que bueno, si están las ventanas cerradas, vamos a estar respirando el aire respirado por el otro. Aún con barbijo y distancia social, yo puedo poner ¿sí? Estas mesitas muy alejadas, eso no me va a salvar de estar respirando, de que esté respirando el aire que ya respiró este que está acá, ¿sí? Así que, bueno, este, hay que tener cuidado. Se puede estudiar incluso qué pasaría si, por ejemplo, esta persona está infectada. Imagínense, cuanto más rojo es la carga viral que tendría lo que exhaló ese infectado. Entonces, fíjense, después de unos segundos, el virus estará flotando por acá, y después de unos minutos, ese virus estará flotando por toda la habitación, y mala suerte, alguno podrá inhalar eso e infectarse. Y esto
esto puede ocurrir y ocurre, digamos. Este sería el caso sin ventilación, ¿sí? Bueno, en un aula sin ventilación, sin las ventanas cerradas, ¿no? Bien, bueno, si no ventilamos pasa esto, digamos, acá hay, bueno, personas, bueno, es un esquema, una animación, pero básicamente lo que ocurre si no ventilamos es que se va saturando el ambiente, lo pongo de nuevo, ¿sí? La persona esta que podría estar infectada va saturando su ambiente de aerosoles que podrían tener carga. Y esto, como les digo, ocurre rápido, más rápidamente de lo que uno cree, así que la duración, el tiempo que uno está en un interior que no está bien ventilado, bueno, agrava mucho más la situación y aumenta la probabilidad de contagio. Y bueno, entonces, bueno, acá está de nuevo la persona. Digamos, la velocidad a la que se llena de aerosoles una habitación no ventilada depende también de qué esté haciendo yo. Si estoy en silencio, sería como acá, ¿no? Después de 2 minutos, hay muy poquito. Después de 15 minutos, un poquito más. Y después de 1 hora tendré algo así. ¿Sí? Esto es un cualitativo. Si estoy hablando, exhalo más. Y a la hora tengo más aerosoles. Si estoy cantando, gritando o haciendo ejercicio, por ejemplo, uno podría llegar a tener 50 veces más aerosoles estando en silencio, ¿sí? Esto es lo que un poco trata de mostrar la figura. Así que, bueno, lo de la ventilación es importante, y déjenme darle un último ejemplo de una escuela, ¿sí? Bueno, también es de una infografía muy linda que salió en el diario El País. Imagínense en una escuela que haya una maestra infectada que tenga 24 alumnos, un poco esto está hecho a escala también, y son estimaciones verdaderas de probabilidad de contagio. Bueno, acá ven los alumnos. ¿Qué puede pasar? Bien, en 2 horas, sin medidas de prevención, por ejemplo, ventanas cerradas, puertas cerradas, hay gran probabilidad de que todos estos alumnos que estén en rojo acá se infecten, ¿sí? Si no están con barbijos, ¿sí? Esto es una estimación, digamos, del peor caso, el peor escenario posible. Ahora, si alguno de ellos estuviera con barbijos, digamos, si todos estuvieran con barbijos, perdón, pero el aula seguiría sin ventilar, podemos reducir bastante de estos contagios, pero no, fíjense que todavía hay varios que podrían contagiarse igual. ¿Por qué? Porque el barbijo no es un filtro excelente 100%, tampoco tenemos barbijos de esos, de los mejores, y tampoco nos ponemos bien los barbijos, así que eso hace que no haya vuelta y que podamos contagiarnos, inhalar, eh, digamos, estos aerosoles que exhaló la maestra en este caso, por ejemplo. Bueno, el mejor de los casos es este que está acá, donde ahora abrimos la ventana, abrimos la puerta, el aire circula, se lleva todo ese vapor rojo que se ve acá, y baja bastante la probabilidad de contagio, ¿sí? Y fíjense, está buena la infografía porque pone que alguien se podría contagiar. Eso es importante enfatizarlo. Digamos, tomar medidas no reduce la probabilidad de contagio a 0, siempre queda alguna probabilidad, pero bueno, lo importante es que la reduzcamos lo más posible. Así que bueno, de ahí la importancia de ventilar, de mantener un ambiente bien ventilado. Bien, bueno, de acá uno puede sacar un montón de conclusiones, hacer tablas como esta, donde uno clasifica, esto después, bueno, mírenlo, les comparto, eh, les compartimos un PDF de la presentación, pero básicamente uno puede hacer como una planilla donde diga, bueno, donde está más verde es más seguro, donde está más rojo más inseguro, y es lo que uno espera de lo que les conté. Ya ustedes pueden esperar que estar en silencio con poca gente en el exterior es lo más seguro que hay, y estar en un interior mal ventilado con mucha gente y haciendo mucho ejercicio es lo peor. Y todo el degradé que hay en el medio, bueno, ya se lo pueden imaginar, tiene que ver con bueno, el uso o no de la máscara, del barbijo, el tipo de actividad que desarrollo, y también algo que siempre Eduardo me lo recalca y que está muy bien, es el tiempo. El tiempo es muy importante, el tiempo de exposición es muy importante, ¿sí? O sea que en una clase, por más que esté bien ventilado, si estoy con mucha gente por 12 horas seguidas, la probabilidad es muy alta ya de contagio.
Así que tengan en cuenta también la variable tiempo. Bueno, ahora, ¿para qué sirven entonces los medidores de CO2? ¿Dónde entran en escena? Bueno, lo que permite un medidor de CO2 es básicamente, es una forma de mejorar la ventilación de un ambiente sin hacerlo a ciegas, ¿sí? Porque, a ver, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos una intuición de qué tan buena es nuestra ventilación. Realmente no nos damos cuenta. Y bueno, y hay una frase que dice que no se puede mejorar lo que no se puede medir, ¿sí? Está bueno que uno le pueda poner un número, abro un poquito la ventana, abro un poco la puerta, si ese número mejora, voy en la buena dirección, si ese número empeora, algo estaré haciendo mal. Entonces, bueno, por eso es importante medir. Y ahí es donde entran en juego los medidores de CO2. A mí me gusta, bueno, como lo dicen acá, este es un video de YouTube, no sé si Eduardo después, si quiere intervenir o algo, si no, lo recomiendo el video. Son dos físicos, bueno, Eduardo es físico, Alberto Rojo, físico conocido, físico y músico muy conocido, que está en Estados Unidos, hace unos videos de divulgación, y dedicaron un video se llama ¿Cómo saber si el aire que me rodea ya fue respirado? Y bueno, en este video explican de manera muy clara cómo se puede usar la emisión de dióxido de carbono que todos hacemos al respirar, ¿sí? Para saber si el aire que me rodea fue ya respirado mucho o poco, ¿sí? Ahora, cuando respiramos, digamos, lo que hacemos, agarramos aire con un montón de oxígeno, ahora les voy a decir cuánto, y otros gases, por supuesto, lo llevamos a los pulmones, de ahí el oxígeno se va a la sangre, los glóbulos rojos respiran las células, y trae un montón de dióxido de carbono que exhalamos, y realmente somos como fuentes de CO2, de mucho CO2, o sea, cambiamos un montón, el aire que inhalamos es muy diferente al aire que exhalamos, y entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, si exhalamos tanto CO2, medir el CO2 es una medida de cuánto aire ya fue respirado, ¿sí? Y ahora, cuando exhalamos CO2, no solo exhalamos CO2, sino exhalamos, aparte de otros gases, un montón de aerosoles. Entonces, si el CO2, y si mucho CO2 exhalado, mucho CO2 en un ambiente implica muchos aerosoles, bueno, la medida de CO2 entonces es una medida de riesgo, de contagio. En el caso que haya alguien infectado, obviamente, si no hay nadie infectado, no hay ningún problema, ¿no? Y digamos, es la vida como siempre, ¿no? Que cuántas veces nos juntamos y respiramos el aire, ¿no? de otras personas en el trabajo, todo el tiempo. Y de hecho, bueno, también nos resfriamos y nos enfermamos de otras cosas más conocidas debido a eso, ¿no? Básicamente. Bien. Bueno, la idea, esto me voy a pasar rápido, pero la idea general es que si hay gente en un interior, esa gente exhala aerosoles y exhala CO2, los dos juntos. Si esos aerosoles contienen virus, bueno, ese virus puede viajar en este interior, algunas gotitas caerán al piso, algunas gotitas se evaporarán, el virus se morirá, digamos, no todas las gotitas que llevan virus van a parar a alguien, se pueden ir por la ventana, etcétera, pero bueno, si uno tiene mala suerte, esa gotita la inhala a alguien, sí, que también está exhalando CO2, y bueno, y se infecta, ¿sí? Entonces, bueno, el CO2 es una medida, como vemos acá, también de la cantidad de aerosoles saturados en un ambiente. Más aerosoles flotando, más CO2, más aerosoles flotando, más riesgo. Bien, bueno, entonces, si está bien, hasta acá, digamos, bueno, ¿cómo se usan entonces los medidores? Bueno, la idea es muy simple en realidad. Si uno se va al exterior y pone el medidor en el exterior, lo que va a medir seguramente, lo que hablo en exterior es irse al jardín, irse afuera, a la calle, donde la concentración de CO2, hay CO2, porque hay un nivel natural de CO2 en la atmósfera. Típicamente en promedio, eso depende también de la ciudad, si es una ciudad muy grande, pero típicamente de todo el aire que hay, que contiene mayormente nitrógeno, oxígeno, argón y una pequeña parte, como ven acá, contiene CO2 y también otros gases, neón, helio, hay un montón de gases.
lo que a nosotros nos importa es esta partecita, toda esta parte acá en turquesa, el 0,040, digamos, por ciento de todo el aire que hay tiene CO2. Es el porcentaje de CO2. Parece poquito, ¿no? Comparado con otros gases. Pero bueno, ese es el CO2 que hay, y bueno, y esto está cambiando, bueno, hay muchos efectos, digamos, cambio climático y todo también. Estos valores cambian, pero en promedio hoy en día da este valor. Y déjenme que les muestre un poco, les hable un poco de estas unidades. Entonces, este es el porcentaje de CO2 respecto de otras cosas. Ahora, este numerito que está acá uno lo puede poner como 400 sobre 1.000.000, ¿sí? Porque uno tiene ganas de escribirlo de esa forma. Y cuando uno lo escribe así, a mucha gente le gusta decir que hay 400 ppm, que se llama partes por millón de CO2. Bueno, van a ver que cuando se mide con el medidor de CO2, la medida natural es medirlo en ppm. Entonces, cuando yo les diga 400 ppm, ese es el nivel esperable para medir en el exterior. De hecho, si yo llevo mi medidor ahora al exterior, mido un valor muy cercano a este afuera. Ahora, ¿qué pasa en un interior? En un interior que hay gente, por ejemplo. Bueno, ¿se acuerdan que exhalamos mucho CO2? Yo les había dicho. ¿Cuántos ppm? Ahora que ya sabemos que el nivel natural es 400 en el exterior, si uno pudiera medir muy cerca de la respiración de alguien, el valor que mediría sería 40.000 ppm, muchísimo mayor que lo que hay naturalmente en el exterior. ¿A dónde se van estos 4.000 ppm? ¿Sí? Esto hacen volar la medida del medidor. Van a parar al ambiente y eso se empieza a difundir. Y obviamente a medida que me voy alejando, esos 40.000 se van diluyendo y posiblemente a otra persona enlazada, digamos, sense, o si pongo el medidor por acá, yo sense algo que está entre 400, que es el valor puro, digamos, el valor del exterior, y 40.000, ¿sí? Va a ser menor que 40.000 porque 40.000 es muy cerca de la persona. Y bueno, entonces vamos a decir que si es mayor de 400, vamos a decir que hay un exceso de CO2. ¿A qué se debe el exceso de CO2? A la respiración. Siempre y cuando no haya un horno prendido, no haya una estufa que emita CO2, que no es recomendable, ni una hornalla, ni nada de esas cosas. Si no hay nada de eso, lo más probable es que ese exceso de CO2 sea aire ya respirado, ¿sí? Así que lo más importante de entender, digamos, es que exceso de CO2 implica aire ya respirado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el medidor? Es comparar cuánto por encima estamos del valor del exterior o cuánto por encima estamos de 400, como ustedes prefieren. Bien, entonces uno puede hacer una especie de guía práctica donde uno diga, bueno, si yo voy y mido 550, 700, bueno, digamos, es un valor razonable. Si yo empiezo a aumentar, si la concentración empieza a aumentar, ya sea porque hay mucha gente o porque está mal ventilado, todo eso suma a que haya más concentración. Digamos, la probabilidad de que el aire ya esté muy respirado se hace cada vez más alta. Y por ejemplo, para 800 ppm, el 1% del aire que estamos inhalando en una sala ya fue respirado, ¿sí? El 1%. Y de ahí en más sigue creciendo. Y bueno, y valores muy grandes no solo son peligrosos por COVID y otras enfermedades, sino también uno se empieza a tontar. De hecho, la capacidad cognitiva empieza a disminuir cuando uno tiene varios miles, y es fácil llegar a varios miles, y bueno, que con el medidor uno puede realmente verlo. En casa propia, por ejemplo, es muy fácil ver valores mucho mayores. Entonces esto sería como una guía práctica, y de nuevo insisto que también importa el tiempo, o sea, tener cualquier exceso respecto de 400, si es por mucho tiempo, es peligroso. Y bueno, pero uno puede decir, bueno, por un tiempo razonable de unas horas, por poner una regla práctica, digamos, bueno, tratemos de mantener la ventilación tal que siempre esté por debajo de 800 o 700. Eso depende, digamos, con quién uno hable, no hay un valor preciso, pero esos son más o menos los valores recomendables. Bien. Acá les voy a mostrar una medida muy linda que hicieron, bueno, en España con un medidor. Esta es una escuela.
Fíjense, acá está la medida de ppm de CO2. ¿Se acuerdan de 400? Bueno, acá está. Y esta es la hora, ¿sí? Esto es en clases. Alguien se puso a medir en el aula, con todo cerrado, 21 alumnos, bueno, un aula de determinado volumen. Claro, entran los chicos al aula y esto empieza a crecer, ¿sí? Y fíjense qué rápido que crece, de 600 más o menos. En 45 minutos ya estamos en 1000, ¿sí? Todos esos chicos respirando. Y supónganse que a esta hora, 9:50, se abre la puerta. Y fíjense cómo se tranca el nivel a 1000, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, mucho de estos este CO2 exhalado se está yendo y se está mezclando con el aire que viene del exterior. Si no hubiéramos abierto la puerta, uno puede ver que esto hubiera seguido aumentando mucho más. De hecho, hubiera seguido aumentando hasta algún techo que sería de varios miles. Bueno, por suerte eso no pasó. La puerta quedó abierta, pero el nivel es un poco preocupante, ¿sí? Una puerta abierta no alcanza, digamos. Estabilizó el valor, pero sigue siendo alto. Luego, por ejemplo, a las 10 a las 10 más o menos, más de las 10, 17, aparte de la puerta se abre la ventana, y fíjense cómo la medida de CO2 baja, ¿sí? Entonces, está muy bueno el medidor porque me muestra que tener ventilación cruzada funciona y hace bajar el nivel de CO2 y ya entra en un rango más seguro. Fíjense, hasta las 10:45, estos 21 alumnos están en una buena ventilación. Fíjense luego lo que ocurre. Con esa misma ventilación empieza un juego en el aula. Como les decía, exhalamos mucha más CO2 y mucho más aire por hora, digamos, o por minuto, si quieren, cuando estamos en actividad, estamos agitados. Y eso se refleja acá, y eso uno lo puede ver con el medidor. Por eso los medidores son instrumentos muy interesantes, ¿no? Para, para jugar, ¿no? Porque para estudiar, digamos, fíjense cómo la actividad hizo subir el nivel de CO2, ¿sí? Pero la ventilación alcanzó al menos hasta las 11, quizás si hubiéramos seguido hubiera sido peligroso. Y luego, fíjense, se empiezan a ir los alumnos y naturalmente, si está todo abierto y además se van los alumnos, no quedan fuentes de CO2, y esto, si uno lo hubiera dejado más tiempo, debería llegar a los 400 o al valor que haya habido en este pueblo de España, que ahora no recuerdo, creo que es en Valencia. Pero bueno, hay muchos estudios de este tipo y son muy instructivos, ¿sí? Y uno diría, bueno, y ya está, digamos, hagamos caso a la recomendación normal de estas de tener ventilación puerta y ventana abierta y listo, ¿para qué medidor? Bueno, el problema es que esto es una situación particular, en una aula particular, con unos alumnos, un determinado número de alumnos haciendo determinada actividad, y puede no tener nada que ver con las aulas que tenemos en nuestras escuelas, ¿sí? Con la actividad que tenemos en nuestra escuela, así que medir siempre viene bien. Y uno puede medir en un aula, y lo que anduvo en un aula no anda en la otra por alguna razón de cómo es el flujo, la arquitectura de los colegios, etc. Así que está bueno tener aunque sea un par de medidores por escuela y poder aprender a ventilar. Porque a ventilar bien se aprende con el medidor. Bien, bueno, este sería como un ejemplo de uso, ¿no? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Bueno, hasta acá la parte, digamos, de cómo se usa. Uno podría hacer todo un algoritmo, por supuesto, pero no me voy a detener. Por ejemplo, uno podría medir CO2, ver si el nivel está bien, si no está bien, abrir un poquito más, si sigue estando mal, abrir un poquito más, tratar otras cosas. Si está bien, me puedo preguntar, bueno, pero claro, abrí demasiado las ventanas y ahora todos tienen frío. Entonces, bueno, ¿puedo cerrar un poquito? Bueno, cierro un poquito, mido de nuevo, y bueno, si tengo un frío soportable, el nivel de CO2 está bien, bueno, listo, estamos contentos, ¿sí? Eso no quita que haya que medir un poco más tarde, por ahí cambió la actividad, número de personas. Y si no hay caso, si uno no puede, digamos, reducir el nivel de CO2, bueno, habrá que decidir hacer algo, reducir el aforo, no permitir que haya tanta gente en clase, como se está haciendo ahora, ¿no? No van todos los alumnos a clase, o bueno, cambiar el tipo de actividad,
etc. O uno también podría poner ventilación forzada. Hay gente que, por ejemplo, pone ventiladores para ayudar a que el aire entre y salga, se mezcle, digamos, con el aire de afuera. También se pueden poner purificadores. Bueno, eso ya tiene su costo. Hay un montón de soluciones, digamos, creativas, pero lo importante es que al tener un medidor, si a mí se me ocurre algo, no me quedo con mi intuición de que debería andar, sino lo mido y digo, fue buena idea o fue mala idea, ¿no? Esto de abrir esa ventana o poner el ventilador, por ahí lo puse al revés y resultó ser contraproducente. ¿Sí? Así que bueno, este es cómo se propone, esto no es algo original, cómo se está usando ya los medidores de CO2 en muchos lugares del mundo. De hecho, sabrán, en algunos países es obligatorio tener medidores de CO2, como en Bélgica. Y bueno, acá en Argentina se está empezando a usar cada vez más. Bueno, esto es un poco en el medio, hablar de los barbijos, insistir que si bien el CO2, digamos, nivel alto de CO2 implica un nivel alto de aerosoles, si usamos todos barbijos es como un filtro de aerosoles, no de CO2, el CO2 no pasa como si nada por los barbijos, digamos, no. Entonces, lo importante de los barbijos es que si el nivel de CO2 ya es alto, al menos con los barbijos nos aseguramos que el nivel de aerosoles, que es proporcional a ese nivel de CO2, sea bastante más bajo, ¿sí? Que sin barbijos, porque digamos, el filtro es para quien exhala y el filtro también es para quien inhala. Así que bueno, barbijos siempre y bien puestos, eso digamos no ha cambiado y no va a cambiar, digamos, con la medición. La medición no va, digamos, no dice nada sobre esto, al contrario. Bien, bueno, esto pasó rápido, son las recomendaciones generales. También el tiempo de exposición es importante, así que, bueno, vuelvo a insistir en esto. Y bueno, acá paso a la situación en Argentina. En Argentina se tomó conciencia de esto, hubo mucha más movida en Buenos Aires, claro, empezó más en Buenos Aires, hubo mucha gente ahí, puso realmente en campaña. Se lanzó la campaña Ventilar por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de Argentina, digamos. Bueno, pueden visitar la página y hay mucha de la información que yo les estoy dando, la saqué de acá y de otros lados, está muy bien explicado, hay videos, informes, guías, hay muchas cosas, así que les recomiendo mirar ahí, sobre todo información local que nos atañe, digamos, sobre qué medidas se están tomando, quiénes están haciendo qué cosas, etc. Bien, bueno, hasta ahí llegamos, digamos, con lo de los medidores y las campañas. Les muestro acá lo que es el prototipo que hicimos nosotros, que es un prototipo realmente muy sencillo, y lo digo sencillo como algo bueno, porque justamente al ser sencillo es de bajo costo, ya les voy a contar cómo está hecho, es realmente algo que no tiene mucha dificultad técnica, y como ya vieron es algo muy útil, así que qué mejor que eso, algo fácil de armar, barato, y que pueda ser útil en lo inmediato. Y acá, bueno, fotito, esto es una batería, ahora voy a explicar, en un display, etcétera, ya les voy a contar. Lo que tiene bueno es un prototipo portable, o sea, uno puede hacer, de hecho, por ejemplo, en la Universidad de Río Negro ya están haciendo medidores, pero que van a ser colocados fijos en la universidad. Y bueno, eso tiene otras ventajas, por ejemplo, conexión a internet, etcétera. Estos son medidores portables, medidores que uno puede llevar en el bolso, subirse al colectivo, y entrar a un negocio con esto. De hecho, yo lo he hecho muchas veces, dejárselo en la escuela a alguien. Bueno, de hecho lo hemos prestado y hemos medido en distintos lugares. Es portable, esto dura un montón de horas, así que está bueno, ¿no? Para ir viendo qué lugares son más peligrosos que otros y para mejorar la ventilación. Bueno, en este link que se los voy a compartir, acá pusimos todas las instrucciones, todos los detalles del hardware, software, que van a estar para hacer este prototipo, sencillo, desde cero, o sea, desde los componentes, qué son exactamente cada uno, cómo se conectan, para qué están, está el software también para manejar todo esto, todo lo que necesitan para armárselo está ahí, ¿sí? Así que bueno, es un punto de partida, y bueno, como verán hay muchas cosas descritas, toda la motivación que les conté un poco está sacada
de muchos links que están acá. Y el medidor tiene, bueno, toda una sección donde se explica en mucho detalle. Y ahora les voy a mostrar. Así que bueno, yo recomiendo, digamos, si quieren armarse un medidor parecido o tomarlo como punto de partida y luego hacer una expansión, un mejoramiento o cualquier cosa, les aconsejo mirar este repositorio, que dicho sea paso es completamente libre, lo pueden compartir con quien quieran, así que, y bueno, y por supuesto mandarnos sugerencias y bueno, y también irá evolucionando porque nosotros también seguimos trabajando un poquito en algunos detalles. También está cómo se calibra. Calibrar el medidor es muy importante, no lo puedo usar así de una, entonces también hay un procedimiento de calibración, esta es una parte importante, y bueno, puesta en marcha y uso. Bueno, y acá entramos ya en la parte más técnica, y acá es, bueno, por eso, digamos, un poco la convocatoria a las escuelas técnicas, porque esto es algo realmente que pueden armar, digamos, desde aficionados, hasta, bueno, alumnas de escuelas técnicas, ¿sí? Este es el circuito, digamos, estos son, fíjense, aparte que es como una maqueta, ¿no? En cierto sentido, uno puede usar un protoboard, acá están todos los componentes, cómo se conecta, acá está el famoso Arduino Uno, ¿sí? Que, bueno, que es parte central, ¿no? de toda la electrónica, es la que permite tomar medidas del sensor. Ahora les voy a mostrar cuál es el sensor, es que es este que está acá. Bueno, fíjense que tiene muy pocas componentes, una chicharra, un pulsador, un display para poner cierta información, una resistencia. Pero bueno, este Arduino Uno, que dicho sea paso, es algo relativamente barato de obtener, y el medidor. Y déjenme que me concentre en este medidor porque, de hecho, es la parte más importante del medidor de CO2, es este sensor, que no es cualquier sensor, es un sensor que se llama NDR, ¿sí? De Non-Dispersive Infrared. Es una tecnología particular para sensar CO2. No, hay muchos sensores, ahora voy a hablar de eso. El recomendado es este porque es un sensor muy bueno, de calidad. Los sensores comerciales, que ahora también les voy a comentar, los medidores comerciales, usan de este tipo de sensor, digamos, los buenos, ¿no? Los buenos medidores. Y eso hace que todo este circuitito tan sencillo, digamos, realmente sea un medidor de calidad. De calidad modesto, que no tiene grandes funcionalidades, pero tiene la funcionalidad más importante, que es la de medir CO2. Déjenme que les cuente cómo funciona, ¿no? Como yo les decía, está bueno ver todo lo que hay alrededor enriquecer todo lo que hay alrededor de medir CO2 y armarse un medidor. No solo por lo que uno puede hacer, sino la ciencia también que hay ahí adentro. Este sensor lo que hace, ahora les voy a mostrar. Vamos a alargar. Bueno, ahora antes de esa, este sensor lo que hace es, por acá entra el aire y sale, y de acuerdo a la concentración de CO2 que tenga ese aire, esto va a dar va a modificar cierta señal eléctrica que va a poder ser medida por el Arduino, y esa información va a poder ser enviada a pantalla o a una computadora. Bueno, ese es el sensor de CO2. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Acá un poco de física, disculpen, bueno, si se vuelve un poco técnico, pero, bueno, les quería contar simplemente que, bueno, el aire tiene muchas cosas, muchas moléculas de distintos gases, y resulta que los gases, vieron, la luz blanca tiene muchos, digamos, la luz que viene del sol tiene muchos colores, tiene un espectro, y, bueno, cada una de estas moléculas les gusta absorber, digamos, cierta franja de ese espectro, ciertas longitudes de onda. ¿Sí? Acá se ve, por ejemplo, bueno, incluso con colores, cómo las distintas moléculas tienen preferencias, son como absorben mejor cierta parte de la radiación que otra. Y fíjense el CO2, que es lo que más nos interesa acá, absorbe mucho en una franja de longitud de onda que está en el infrarrojo, ¿sí? Entonces está la luz, desde el ultravioleta, digamos, y después toda la luz visible, viene el rojo, y después dejamos de ver nosotros, y ahí empieza el infrarrojo, y por ahí nomás al CO2 le encanta absorber eso. O sea que si viene mucha radiación infrarroja y yo tengo una capa de CO2 encima mío,
bueno, me va a tapar bastante de ese infrarrojo. Bueno, eso es lo que se explota en los medidores CO2. Se explota el hecho de que el CO2 y ninguna otra de las moléculas que están por acá, que típicamente están en el aire, absorbe tanto infrarrojo en esta franja como el CO2. Entonces yo puedo hacer un medidor muy específico, y ahora les voy a mostrar cómo funciona, donde con una lamparita, un LED, yo puedo tener un LED infrarrojo, que esté justo en esa franjita que le gusta absorber al CO2, lo mando por una cámara, a ese haz de luz, acá entra el aire, el CO2 es el que más fuertemente va a atenuar esta luz. Luego, bueno, yo puedo poner un filtro para esa luz para que pase, digamos, la parte que más me interesa, y luego medir digamos, la luz infrarroja que llegó en un detector que está acá al fondo, ¿sí? Entonces, cuanto más CO2 haya acá, más oscuro, digamos, va a llevar, menos va a detectar esta señal. Entonces yo puedo traducir esa señal, digamos, esta que se llama termopila, este detector, la puedo traducir a concentración de CO2 o ppm de CO2. Así que, bueno, así es como funciona. O sea, este es el principio físico del medidor, y por esto mismo es tan específico. Y digo esto porque es importante. Hay otros medidores que, por ejemplo, están en fotitos acá, que son medidores electroquímicos, funcionan con otra tecnología, que también pueden sensar CO2, y de hecho con Eduardo al principio en enero estuvimos midiendo con estos, y nos encontramos con problemas, son difíciles de calibrar, se confunde un poco con otras cosas, y bueno, y ahí nos enteramos que mucho mejor son estos sensores infrarrojos, y acá hay algunas fotitos de algunos que hay en el mercado, ¿sí? Que son buenos para Arduino. Estos, por ejemplo, bueno, son muy usados, de hecho en Buenos Aires, ya les voy a mostrar, usaron de estos, compraron muchos. Este otro modelo, y el modelo que usamos nosotros, que quizás sea un poquito más caro que esto, es este que está acá. Este es un sensor infrarrojo, que además tiene medidor de humedad y temperatura. Así que bueno, que también son medidas útiles, ¿no? Para tener junto con la medida de CO2. Así que bueno, importante, no es cualquiera, o sea, es un medidor sencillo, pero tiene un sensor bueno, y ahí está la gran diferencia, y vale la pena saber esto para cualquiera que se quiere lanzar a armar su propio medidor, que el sensor sea bueno, ¿sí? Y que esté, por supuesto, bien calibrado, y con eso ya digamos, está muy bien. Bien, bueno, bueno, yo les decía que el circuito tiene muchas cosas, ustedes lo pueden ver en esto, para los que ya manejan, ya hicieron cosas con Arduino, ya saben que digamos, pueden entender esto muy fácilmente. Este es un pulsador, ¿no? Simplemente para iniciar una rutina de recalibración, que se hace afuera. Uno aprieta el botón afuera, espera unos minutos, sigue unas instrucciones, y bueno, y luego sale, bueno, listo para usar, y ya lo puedo meter en un interior, y ya sé que está calibrado. Bueno, también uno puede conectar una batería para esto que sea portable. Nosotros compramos una batería un poco exagerada, dura, digamos, más de una semana el medidor sin tener que recargar la batería. Una alarma sonora es útil, por ejemplo, una chicharrita, que cuando supere, por ejemplo, 800 suene la alarma, así uno no tiene que estar mirando el display, la pantalla, ¿no? Cuando uno está distraído y suena alarma, entonces ventila un poco más. Bien, bueno, y también uno puede poner información que ahora les voy a mostrar. Bueno, este es el circuito, y ahí está el sensor. El ensamblado, bueno, esto es una forma, y acá, bueno, es donde Pierre sabe todos los detalles, porque yo básicamente, digamos, le presentamos a Pierre esto que está acá, que yo lo llevaba en un tupper, o sea, digamos, no es muy recomendable, ¿no? Andar llevando un tupper. Se puede desconectar cualquier cosa en cualquier momento, si bien ya andaba, no. Y bueno, Pierre se le ocurrió hacer una solución de bajo costo, que es usar las cajitas de luz, ¿no? de plástico. Y bueno, se las ingenió muy bien en hacer algo que sea robusto, fijo, que no se mueva si yo sacudo el medidor, que no se desconecte nada. La verdad que anduvo muy bien, así que bueno, cualquier cosa Pierre puede aclararles y darles un montón de tips, este, bueno, para armar esto que está acá, ¿no? Fíjense, es la cajita de luz, y bueno, una tapita con un agujerito para que se vea lo que muestra la pantalla.
Y bueno, y acá están todas las conexiones y acá está el producto final. Este sería el ensamblado. Bueno, entonces está realmente desde cero. Esto también para los que saben un poco más de esto de Arduino, saben que hay que programar el medidor bueno, para que tome la medida del sensor, imprimir, bueno, traducir varias cosas. En el repositorio van a encontrar todo lo que necesitan para manejar el sensor, cuál es la librería, que ya por suerte alguien hizo. La gran cosa de todo esto es que todo es software libre. Que la librería que usamos no hay que pagársela a nadie, es una librería bien hecha, y nosotros la aprendimos a usar y bueno, acá les transmitimos cómo se usa, es muy sencillo, cuando uno lo ve. Así que bueno, ¿no? Obviamente se puede googlear esto, encontrarlo, si no van directamente al repositorio y lo prueban ustedes y ya saben un ejemplo que funciona, ¿no? Que siempre viene tener un ejemplo que funciona. Este es el programa de Arduino. Y luego, bueno, fuimos poniendo también otros programas en distintos lenguajes para hacer cosas más lindas, como por ejemplo poder mostrar no solo en pantalla, sino si lo conecto a la computadora, mostrar una serie temporal de la medición, o un cartelito como este que vaya indicando con una flechita eh, cuánto está el nivel de CO2, si hay que ventilar o no. Esto típicamente se podría, por ejemplo, usar para en un lugar fijo, poner un monitor gigante donde uno pueda ver desde lejos si la ventilación del lugar al que uno entró está bien o mal, ¿no? Imagínense, no sé, entrando a un restaurante, una cervecería, este, tener un monitor que uno diga, acá ventilan bien o ventilan mal, bueno, o una escuela, ¿no? Eh, digamos, también, bueno, etcétera. Bueno, todo eso está en el repositorio, totalmente libre. Hay muchas versiones de cada programa para hacer estas cosas. Es un punto de partida. Alejandro, Sí, perdón. Sí, tenemos una mano levantada. sí, dale, dale. Juan Vallejos, ¿querés hacer desactivar el silencio y hacer tu pregunta? Dale, ahí está. Quería preguntar si la temperatura o la humedad afectan en la propagación de los aerosoles. Buena pregunta. No está, a ver, en la propagación, bueno, sé que hay influencia de la humedad, no sé, bueno, a ver, de la temperatura también afecta un poco, si es, digamos, el efecto de difusión, la dinámica de los fluidos, sí cambia con temperatura. Bueno, también hay que ver si hay, por ejemplo, una diferencia de temperatura entre interior y exterior. Y la humedad también puede, eh, se sabe, puede cambiar la probabilidad de contagio. Digamos, sí es una variable que nosotros acá no la correlacionamos, pero sí, o sea, afecta, pero es muy difícil saber, es muy difícil cuantificar eso. De hecho, es muy difícil calcular la probabilidad de contagio. Por ahora es muy difícil y eso se debe básicamente que por ahora es muy difícil incluso saber cuánto virus hay en una gotita. Parezca increíble, todavía no hay medidas precisas de eso y por eso, digamos, cuando uno estima probabilidad de contagio, el error es muy grande. Todavía hay parámetros que están medidos con mucho error, así que bueno, es difícil. Pero sí, yo he visto desarrollos teóricos por ahora, o sea, que sí incluyen el efecto de temperatura, humedad, y no sé si eso responde la pregunta. Sí. Está bien. Eh, bueno, sí, el medidor tiene esas dos medidas y ahora le vas a mostrar cómo funciona. Bueno, en el repositorio también pusimos como una calculadora online que, bueno, es útil porque nos permite, por ejemplo, si uno mide en un determinado interior, en una sala, y uno sabe el número de personas, y uno puede saber la actividad que están haciendo. De hecho, hay tablas de actividad. Si uno sabe el tipo de actividad que uno está realizando, uno puede saber de una tabla cuánto CO2 se espera que emita, cuántos litros por minuto. Esta calculadora lo que les permite calcular es una cosa que se llama ACH en inglés, que son los cambios de aire por hora de una sala.
Bueno, ¿qué tiene de bueno eso? Es que si uno lo mete en la calculadora esta, que venía a los detalles de cómo está hecho el cálculo, que en el fondo es muy sencillo, uno podría usar ese dato, ¿sí?, que va a ser una característica de la sala con una ventilación, para predecir qué pasaría si yo meto más gente en esa sala, a cuánto se iría la concentración de CO2. Yo puedo empezar con una buena concentración, estimar este numerito que se llama ACH, o cambios de aire por hora, que básicamente mide eso, cuántas veces se cambia el aire totalmente, ¿no?, de la habitación, ¿sí? O gran porcentaje del aire de la habitación. Entonces con ese numerito uno puede planificar, uno puede decir, no, bueno, acá estoy bien, pero si meto 2 personas más, esta ventilación no va a alcanzar. O si el mismo número de personas se pone a hacer otra actividad más vigorosa, yo puedo predecir con esto de cuánto llegaría a medir el medidor si se diera esa situación. Entonces para planificación de aforo y esas cosas viene bien. Así que bueno, eso también es una parte de lo que está de información en planificación. Bueno, bien. Bueno, ahora me gustaría, a ver si tengo voy a parar la presentación un poquito. Los que les voy a mostrar ahora, ahí paró la presentación, ¿no? Bien. Ahora lo que les voy a mostrar, les voy a compartir otra pantalla. Perdón, Alejandro, Sí, antes de empezar la demostración, Marcos Merino también tiene una pregunta. sí, sí, sí. ¿Te querés desmutear, Marcos, y hacerla? Hola, buenas tardes, del set 2, Marcos. Yo quería preguntar con respecto al medidor de CO2, no sé si se escucha, si me pueden confirmar. Sí, yo Sí. escucho más. La cámara de rayos que vos mostraste, digamos, tiene una entrada y una salida de aire, del NDIR. ¿Lleva un mantenimiento eso? ¿Tiene una vida útil, digamos, porque lo que dijiste que es una luz que mide, digamos, un IR, Sí. que mide un espectro de luz específico, y, digamos, y al tener una entrada y una salida de aire, yo supongo que eso en algún momento, digamos, se va a ensuciar con polvo, partículas de lo que sea. Sí, eso puede pasar. Bueno, toda esa información del medidor, Sí. bueno, está, digamos, disponible. Nosotros también la pusimos en el repositorio, con toda la vida útil que se espera. Sí, obviamente, bueno, hay que cuidarlo. Claro, es problemático en el sentido de que hay que dejar que entre el aire, porque si no, no mide. Pero sí, tiene su desgaste y está todo bien estudiado, digamos, ¿no?, en el documento, ¿no?, del sensor, un PDF que tiene todos esos detalles. Pero los medidores se pueden usar por varios años, continuamente, al menos estos medidores. Así que, bueno, sí. Y tengo otra pregunta también. Sí. El espectro de luz, digamos, por ejemplo, de interior y exterior, porque si, al medir luz, digamos, al medir espectro de luz, digamos, cuando nosotros estamos en lugares cerrados, ¿afecta, digamos, la medición? ¿Cómo puedes repetir? Claro, yo, digamos, como el IR mide un espectro de luz Sí. específico, ¿sí? Y si yo estoy en el exterior, digamos, cuando hago la calibración va a medir cierto tipo de CO2 que yo tenga, digamos, en el exterior. Después cuando voy a un interior, sí, hay un espectro de luz también específico, digamos, afuera. Cuando hay sol o cuando está de noche. Si No, yo pero entro a un lugar, si hay el espectro de luz, digamos, de las lámparas, de la iluminación interna que tenga, de fluorescentes, halógeno, lo que sea, afecta, digamos, la medición. bien, ahora entendí la pregunta. No, en principio no afecta nada porque, digamos, no entra luz ahí, entra solo gas. O sea, está bastante bien hecho, digamos, como para que no entre, digamos, adentro de la cámara la única luz que hay es la que emite la fuente, ¿no?, infrarroja, que está dentro del medidor. Está hecho, digamos, muy bien pensado en ese sentido, no hay ninguna interferencia, no hay radiación que pueda perturbar esa medición. Por eso son tan sensibles y ahora, bueno, enseguida les voy a mostrar qué tan sensibles son. Pero sí, no hay que preocuparse por eso. Realmente estás midiendo concentración de CO2 y no hay prácticamente interferencia de otra cosa. Obviamente tiene su error, eso yo no les dije, pero 30 ppm, por ejemplo,
es un error típico de estos medidores. Pero para lo que queremos medir nosotros está muy bien, está muy bien. Queremos medir el ciento. Bueno, te sigo con las preguntas, Sí, perdón, sí, que sí, sea sí. tan invasivo por ahí. Bárbaro, Bueno, bárbaro. eso con respecto al sensor, bueno, en realidad nosotros tenemos la capacidad en el set 2 de hacerlo, en el 28 seguramente también, digamos, esto digamos, como respuesta, digamos, a este curso está buenísimo, digamos, que se puede aplicar en los colegios. Nosotros tenemos talleres, digamos, donde se genera mucho polvo, por eso era el tema del mantenimiento, ¿sí? de cuánta vida útil se le puede dar. Por ejemplo, un taller de carpintería va a ser muy sucio, un Claro, taller de sí, ajuste también, un taller de herrería, digamos, donde hay vapores, claro. también va a ser muy sucio. Entonces, digamos, eso Sí, por ahí lo vemos después. sí, sí, buen punto. Pero, Sí, claro, y encima tenemos recirculación de aire, muchas veces tenemos caldera central, entonces chupa y sale el aire, bueno, y digamos, hay un tema considerable ahí, digamos, que ujú, tendríamos que pensar primero sí, si sí, meter, digamos, eso adentro de un taller mucho tiempo serviría o no. Lo que a mí me surge la pregunta, ¿no? En el gráfico que diste había un rango de 600 a 800, digamos, era como un rango que era bien, digamos. Y después de 800 a 1000 ya era como un rango, digamos, de medidor de CO2 que estaría mal. Eso medido en tiempo, digamos. ¿Cuál es el tiempo ideal, digamos, en que yo puedo jugar, digamos, con esos valores, digamos? De que esté de 800 para sí, arriba y de 800 para abajo. sí, sí, sí. Sí, bueno, bueno, esto tiene por ahí que ver con, a ver, esa tabla es una tabla práctica nomás, no hay no es que hay un valor preciso ni nada. Está pensado para, digamos, hay estimaciones, pero esto está pensado para cuando uno ocupa por horas, lo típico de una clase o de un horario de oficina. Esos niveles, digamos, están bien si uno está unas horas. Si uno está muchas horas, cualquier exceso de CO2 se va, digamos, es peligroso. ¿Sí? Así cualquier exceso con respecto del exterior, ¿sí? Porque eso quiere decir que estoy respirando aire que ya respiró otro. ¿Sí? Así que, bueno, esas tablas están pensadas un poco así, ¿no? En ese contexto, en unas horas. Lo que tarda una clase, 4 horas, es una indicación, ¿sí? Es una meta. Eh, pero no hay que tomárselo tampoco tan como al pie de la letra, mal bien. Siempre hay una probabilidad. Y como les decía, la medida es, si tengo 800 ppm, el aire que estoy respirando, el 1% del aire que ya estoy respirando, ya fue respirado por otro, a menos que esté solo. Y bueno, así que, bueno, eso sería. Y bueno, sí, lo que decís de los ambientes, sería el manual del sensor. Es muy cierto lo que decís. Otra cosa es que no hayan fuentes de CO2. Por ahí en las escuelas tienen fuentes de CO2 que no sean las personas, y entonces ahí ya no es que no se pueda usar, pero se pone más complicado porque ya tenés un nivel de base. Digamos, yo lo que recomendaría ahí es calibrar dentro con ese nivel de base y medir el exceso respecto al nivel que ya tienen de base, pero el nivel de base tiene que ser sin personas, ¿sí? O sea, por ejemplo, poner el sensor y con lo que tengan ahí un funcionamiento de la escuela, calibrarlo ahí. Entonces yo sé que cualquier exceso que haya respecto de eso tiene que ser debido a personas. Y bueno, y uno puede trabajar igual, digamos, ¿no? A lo que yo expliqué. Está bien, no sé si contesta. Está perfecto, era más o menos la duda que estaba teniendo. Muchas gracias. Buenísimo. No, gracias por la pregunta. Ahora les voy a mostrar rápidamente. Bueno, acá a ver si me ven. Acá tengo el medidor, ¿sí? Acá está el medidor. ¿Lo ven ahí? Está midiendo, o sea, está midiendo ahora, y lo que ven en pantalla, arriba en rojo, es la medición de CO2, ¿sí? Entonces, bueno, más abajo está la temperatura y la humedad. Yo lo que voy a hacer, de hecho ya lo estoy haciendo, yo le estoy hablando al monitor, al medidor, ya estoy hablando simplemente, no estoy haciendo nada, simplemente estoy acá, sin barbijo. Fíjense que atrás tiene digamos, las hendiduras. Es importante que el gabinete tenga lugar por donde entra y sale el aire, ¿sí? Entonces yo estoy hablando, ni siquiera soplé, ¿sí? Si soplo, bueno, esto se va.
a valores muy altos. Y fíjense lo que pasó, ¿no? Mientras yo hablaba, ¿sí? Esto está en tiempo real, o sea que, fíjense lo que pasó. Es interesante lo de la humedad, ¿no? O sea, mi aliento es húmedo, así que subo la humedad del sensor. La temperatura se mantuvo bastante constante. La verdad es que tiene mucha inercia este sensor de temperatura. Y la medición de CO2, fíjense qué sensible fue a que yo estuve hablando. Digamos, de hecho, no tenía planificado que empiece tan pronto. Yo quería saber exactamente dónde iba a alargar el aliento. Pero bueno, pasó esto. Fíjense, subió a 2400. Podría subir a mucho más si ustedes piensan que yo acabo de exhalar 40.000. Y lo que pasó es que mis 40.000 se fueron difundiendo, se metieron dentro del medidor. Ahora están dentro del medidor todavía, pero de a poquito se van yendo, ¿sí? El CO2 que yo digamos, metí como forzadamente dentro del medidor, se está yendo y está llegando a valores de equilibrio. Fíjense que acá donde estoy, bueno, hay menos de 8, estoy entre, sí, 700 estaré. Bueno, en este momento estoy solo acá en esta sala, digamos. Y fíjense cómo se va diluyendo, entonces uno ve que se está yendo el CO2 del sensor. Es realmente muy sensible. También se está yendo la humedad, ¿sí? El sensor, fíjense cómo se va. Y la temperatura no cambió mucho. Por más que yo alargaba un poco de aire caliente, no llegué a elevar 1 grado al menos de temperatura, ¿no? Entonces, bueno, ¿ven? Como verán, funciona, y es muy sensible el sensor. Tan sensible que si yo lo dejo midiendo en una sala, yo puedo decirle si prácticamente uno podría decir cuántas personas hay, si entró alguien, si se fue alguien, si se abrió una ventana. Si yo ahora abro una ventana, que no lo voy a hacer porque bueno, haría un poco de lío, esto bajaría mucho más, ¿sí? Y bueno, es como las curvas que ya les mostré que en la escuela. Así que bueno, esa sería como una demostración en vivo y algo que ustedes pueden hacer con el medidor conectado a una temperatura, a una computadora. Y el programa para hacer esto es muy sencillo, está en el repositorio, así que bueno, el que quiera se puede armar el suyo, si no, este es un buen punto de partida, sencillo, ¿no? Siempre buscamos que sea sencillo para que se pueda modificar justamente y sea entendible. Así que bueno, con esto termino compartirla. A ver dónde estamos. Bien. Bueno, sí, si hay alguna pregunta. Sí, hay un comentario de Carlos. Dice, a mí también me resultó inestable el sensor electroquímico tipo 135 de dióxido de carbono. Tenía una dispersión de 100 partes por millón. Mejoraba ajustando la temperatura, pero era difícil de calibrar. Y después también hubo una consulta donde se recomienda ubicar físicamente el equipo de medición dentro del ambiente. Si querés contestarlo, Alejandro. Bien. Sí, lo de los medidores tal cual, con Eduardo habíamos empezado con electroquímicos, teníamos esos errores. Son mucho más baratos los sensores electroquímicos, pueden tener otros usos. De hecho, yo tengo pendiente compararlos a los dos, y próximamente lo voy a hacer, para mostrar esto, que les estoy diciendo que se sabe, pero bueno, está bueno poder hacerlo uno. Bien, ¿dónde colocar el medidor? Bien, bueno, lo recomendable es colocarlo, bueno, no al lado de la ventana, porque más está abierta, porque uno mediría más bajo, porque justamente ahí se están ya renovando el aire. Tampoco cerca de las personas, porque cerca de las personas, bueno, naturalmente hay más CO2 que luego difunde. Hay que ponerlo en un lugar como en el medio, representativo. Yo lo pondría a la altura más o menos que están las personas, ¿no? Porque esa es la altura que importa, porque es, digamos, el lugar donde alguien podría inhalar, ¿no? Si bien se mezcla bastante bien, yo lo pondría ahí, digamos, eso es lo que solemos hacer, es ponerlo así. Así que sí, ese es lo recomendado. Bueno, pasa siempre que por accidente alguien pasa cerca como y habla y bueno, la medida se va alto, ahí hay que esperar unos segundos o unos minutos para que se recupere el valor de equilibrio. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo a prestar atención. Otra pregunta de Iván Paiva
Dice, se habló de ventilación forzada. ¿Se recomienda que el ventilador funcione como extractor? Se utiliza para ingresar aire. ¿Podría seguir distribuyendo los aerosoles? Sí, bueno, yo no investigué tanto sobre ventilación forzada. Hay unas recomendaciones, creo, ahí en el sitio del Ministerio, hay una parte dedicada. Claro, hay que hacer, todo hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Hacerlo bien y medido. Es importante, si bien recuerdo, bueno, cómo uno pone, claro, las paletas del ventilador. Ahora no recuerdo bien cómo es nosotros más que todo estuvimos haciendo todo con ventilación natural, ¿no? Sí. Así que bueno, pero sí te recomiendo ahí que mires más la información que muestran ellos. Y bueno, también te puedo enviar información no solo de eso, sino también de filtros. Un filtro, por ejemplo, aparte de lo de la ventilación forzada, en muchos edificios hay tanto ventilación forzada como filtros. Y los filtros a veces funcionan como barbijos gigantes que filtran aerosoles. Eso es muy bueno. De hecho, en España se usa bastante, pero son caros, ¿no? Y exigen mantenimiento y todo. Eso te permite, por ejemplo, incluso recircular el aire porque le filtraste todos los aerosoles. Dan un montón de ventajas, pero bueno, son temas que yo la verdad no estudié, y tampoco no he probado, no tengo la experiencia, ¿no? Yo en cualquier caso lo que haría es medir, o sea, cualquiera de los casos, cualquier solución creativa con ventilación forzada, yo mediría y de ahí, bueno, vería si está bien eh, o mal, digamos, como está hecho. Pero bueno, ahí te recomiendo mirar la información que ya existe, ¿no? Con Hay respecto a otra ventilación, sí, perdón. Hay otra pregunta de Matías Maximiliano Ramat, que dice, ¿las medidas de la habitación que puede medir tienen relación directa con el instrumento o es indistinto? Ah, muy buena pregunta, me había olvidado hablar de eso. No, bueno, en principio el medidor funciona en cualquier ambiente, o sea, de cualquier tamaño, en principio sí. Lo que uno busca es medir el valor de equilibrio, o sea, el valor que te dice, una vez que se mezcló bien el aire, ya están toda la gente adentro haciendo su actividad, ver qué nivel medio hay en ese ambiente, y bueno, y eso me va a dar una idea de una persona que está inhalando, ¿no? Ahora, el nivel de CO2 que se mida va a depender fuertemente del volumen de la habitación, ¿sí? Una habitación chiquita con mucha gente, obviamente va a tener niveles de CO2 altísimos, que va a requerir niveles de ventilación altísimos también, ¿sí? Un lugar grande, con relativamente pocas personas, va a tener un nivel de CO2 bajo, ¿sí? Y quizá no haga falta poner una ventilación tan agresiva, haga falta quizás pasar frío digamos, bueno, eso hay que verlo, pero sí, digamos, la medida va a depender mucho del volumen, de las aberturas que haya en la sala, también del exterior, si da un pasillo, si da a un lugar abierto, si da un jardín interno, si hay viento afuera, cómo está el clima afuera, todo eso puede afectar. Son tantas las variables, tan complejo hacer una estimación a priori, que por suerte existe el medidor, que uno va, lo mide en el momento y se queda más o menos tranquilo, ¿no? Con una medida en el momento, sin tener que considerar todas esas variables, porque el medidor ya nos dio la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo diría, ¿no? Respecto a eso. No sé si cualquier cosa me dicen si me Perdón, aclaré bien. No. hay otra pregunta de Aniana más arriba, que es ¿cuál es el costo del medidor Sí, que ustedes hicieron? bien, buena pregunta. Bueno, el medidor que hicimos nosotros estuvimos un poco ansiosos en armar un medidor y por ahí no, bueno, compramos bastante rápido las cosas, pero terminó costando más o menos del orden de 12.000 pesos, que se podría reducir bastante más. Medidor, ahora voy a hablar de eso, se puede abaratar más. Compramos una batería demasiado buena, se podría reducir bastante más. Y un punto el más importante es la compra del sensor. No hay sensores de eso ahora en Argentina.
casi no hay, casi no se consiguen, y los pocos que se consiguen lo están vendiendo bastante caro. Nosotros lo que hicimos es, todo lo compramos en Argentina, salvo el sensor que fuimos a una empresa que los importaba. En el repositorio está qué empresa y todos, si quieren ver. Tienen precio, hacen precio al por mayor, no compramos al por mayor, así que nos salió un poco más caro. Y tuvimos que pagar un costo prácticamente el doble por costos de aduana y de importación. Prácticamente todo el valor del medidor es el sensor, ¿sí? Bueno, es una cosa que yo quiero discutir, porque, bueno, aún así 12.000, 10.000 pesos es ya la mitad de lo que sale un medidor comercial, ¿sí? Así que, y se puede reducir más el valor. Entonces, bueno, eso creo que, espero que responda la pregunta. El precio se podría reducir, yo calculo a, por ejemplo, 8.000 pesos. Si hay algún proyecto o alguna institución que haga una compra, por ejemplo, de muchos sensores, ahora les voy a contar no es algo que no se puede hacer, porque ya se hizo en Argentina. Una compra con reducción de impuestos de muchos sensores para armar muchos medidores de bajo costo. Ahora les voy a hablar de eso en breve. Así que esperen un ratito y les voy a mostrar. Pero sí, ese es el precio. Ahora de hecho les voy a mostrar justamente eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya termino, digamos, y puedo abrir la discusión, que es la parte que me gustaría llegar, que un poco discutamos, porque como les decía, al final de esto hay una propuesta, y también apelo a la experiencia de ustedes, ¿no? En estas cosas, bueno, para la discusión. Pero bueno, ¿por qué armar medidores no comerciales, no? Bueno, salen más baratos, eso es un hecho. Son de calidad, sí, nosotros ya investigamos, ya comparamos, ya preguntamos a expertos, y sí, recomiendan que el sensor sea infrarrojo, de este tipo. Los podemos armar nosotros y enseñarles a otros cómo fácilmente, ¿sí? Eso abarata un montón, ¿no? Son fáciles de armar, fíjense, no hay que andar soldando mucho, tampoco sería un problema, pero tampoco hay que andar haciendo plaquetas. Se podría hacerlo y se podría hacer una reducción, digamos, eso está, digamos, librado a cada uno. Lo que es seguro es que podemos mejorarlos, abaratarlos, reducirlos, expandirlos, ponerles Wi-Fi, Bluetooth, que se conecte al celular, que se conecte a la computadora, que lo mande a la nube. Todo eso está abierto. Si tiene un buen sensor, ya tiene lo más importante. Si está bien calibrado, ya está. Digamos. Podemos controlarlos mejor, eso también es cierto. Yo, bueno, después le iba a contar que en Buenos Aires, Kicillof anunció la compra de 30.000 medidores para repartir en escuelas. Son medidores buenos, o sea, son recomendados. Sin embargo, son cajitas cerradas que tienen un manual que quizá no esté traducido de la mejor manera. Y uno puede tocar, no puede mejorarlos, no puede hacer un producto uno, ¿no? Y uno no aprende nada más que medir ¿no? Entonces, bueno, eso tiene la ventaja también de armar medidores no comerciales y que lo armemos acá, lo armemos nosotros, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la experiencia que uno puede adquirir al armar estos medidores puede servir para emprendedores, ¿sí? Que no somos nosotros, digamos, nosotros queríamos mostrar nomás rápidamente que se podía hacer y bueno, y alentar a que lo haga. Bueno, quizás se pueden hacer mini emprendimientos acá en Río Negro, ¿no? De medidores comerciales, realmente que se puedan vender a bajo costo, competitivo. ¿Por qué no, digamos? ¿No? Es algo que está abierto. De hecho, hay una lista ya de medidores locales. Esto no existía hace unos meses. Y claro, empezaron a aparecer medidores aquí y allá. Acá les muestro ya la lista que hay hoy. ¿Sí? Hay empresitas en Buenos Aires, Misiones, Buenos Aires, Córdoba, Capital, Santa Fe, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Buenos Aires. Bueno, yo siempre me pregunté, bueno, y Río Negro, podría haber una empresa en algún momento que haga su propia versión, más barata, más económica, o más sofisticada. ¿No? Esa es una posibilidad. Pero bueno, esto es hablando de medidores comerciales. Otra propuesta es armar medidores no comerciales, bajo costo, y poder, por ejemplo, donar, y no esperar ninguna ganancia, ¿sí? Eso también es muy lindo.
y yo creo que se puede hacer. Me habían preguntado de los precios. Hoy miré en Mercado Libre, los precios, 24.000, son lindos, o sea, tiene muchos chiches, pero dentro del medidor no es mejor que el que pusimos nosotros, ¿sí? Y bueno, acá están los precios, son menores, les decía, 12.000. Fíjense, hay medidores de todo tipo. Bueno, este directamente no se consigue acá, que es uno de los más usados en Europa, Estados Unidos. 279 euros, pero bueno, para comprarlo acá, las importaciones, etc. Hay muy lindos sensores, o sea, yo recomiendo, si alguien está apurado, quiere hacer una compra, tiene la plata y quieren comprarse uno, vayan, ¿sí? A cualquiera de estos son medidores de empresas que están recomendadas en la lista de medidores comerciales que les mostré. Hay una lista de empresas. Yo les recomiendo que si van a comprar, ¿sí?, miren primero esa lista. No compren. No, hay muchos engaños, ¿sí? Hay medidores que dicen que tienen tal sensor y no lo tienen. A mí me vendieron un sensor de CO2 de tipo infrarrojo en Mercado Libre, que resultó ser trucho. Lo tuve que devolver. Bueno, hay que tener algunos cuidados, por eso bueno, está bueno correr ¿no?, la información. Acá les muestro dos medidores de bajo costo. Sí, acá está el nuestro, digamos, y acá está el que un poco nos inspiró y nos alentó a que hagamos también nuestro, que es el medidor de la Universidad de Hurlingham, que es un prototipo que hizo Jorge Aliaga, que es otro físico. Él hizo este medidor con otro sensor, que también lo mostré ahí, de tipo infrarrojo. Es muy parecido, digamos. De hecho, bueno, he charlado mucho y nos tiró muchos consejos, Jorge Aliaga, para armar nuestro medidor. Bueno, y la historia de estos medidores es muy interesante, y ahí voy a la siguiente filmina y ya termino con esto, es que bueno, dejar un poco esta pregunta. Imagínense que nos donaran hoy el material. La pregunta es, ¿podríamos repartirnos el trabajo de construir, por ejemplo, medidores para todas las escuelas de Río Negro? ¿Quién podría hacer este trabajo? Nosotros pensamos siempre que las escuelas técnicas serían lo ideal, ¿no? Habría que ver cómo se organiza y todo, pero tienen el conocimiento, las instalaciones, la organización, tienen experiencia, digamos, entonces sería, bueno, una posibilidad. Que se puede, se puede. Fíjense lo que hicieron en la Universidad de Hurlingham. La Universidad de Hurlingham compró un montón de medidores, los importó con baja de impuestos, les salió muy barato. El resto de las componentes se compró en Argentina y acá ven la mesa llena de arduinos, cables, ¿sí? Y lo que hizo la Universidad de Hurlingham, es una posibilidad, llamó a ocupar pasantías a los mismos alumnos de la universidad para que vengan y hagan como parte de su pasantía el armado de un medidor, ¿sí?, cuyas instrucciones ya estaban puestas, ya estaban, ¿no?, un diseño final. Y bueno, y así armaron 700 medidores, y esto es mucho antes de los 30.000. Armaron 700 medidores que fueron repartidos en particular en los municipios de Morón y Hurlingham, firmando convenios entre la universidad y esos municipios, y esos medidores terminaron en escuelas que ya, digamos, que empezaron a hacer estos medidores mucho antes que estos medidores nuevos, que estos 30.000 comerciales que fueron comprados a China hace poco. Y bueno, o sea que se puede. Acá la universidad no les generó ninguna ganancia, digamos, fue realmente una iniciativa que, bueno, alienta, digamos, a que, y muestra que se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Medidor de bajo costo, estos 700 medidores salen mucho menos que los medidores comerciales. Acá les muestro un video, bueno, también de la gente trabajando en la Universidad de Hurlingham, los pasantes. ¿Sí? Bueno, es algo que natural para ustedes que están en escuelas técnicas, ¿no? Así que bueno, me pareció lindo mostrar, ¿no?, que se puede. Bueno, acá está la noticia, que yo pienso que sería lindo hacer algo similar en Río Negro. Acá están las noticias de los 30.000, esto es más reciente, fíjense, son notas del 24 de junio, el 6 de junio, etc. Bueno, el anuncio de Kicillof, de la compra, o sea, se muestra la importancia que se le está dando ¿no?, a los aerosoles. Y bueno, y esto, una nota que
que nos hicieron, digamos, hace poquito, que salió en Río Negro, pueden verlo, es muy general, que eso está bueno para compartir con todo el mundo, ¿no? Y también tiene el link al repositorio, etcétera, así que bueno, les dejo la nota. Bueno, y con esto yo quería terminar, bueno, obviamente para ir a la sección de discusión, hablar un poco de todo. Así que bueno, les agradezco mucho la atención. Bueno, estoy atento a preguntas. Muchas gracias, Alejandro, y también no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecerle a Damián Romano, que activó toda esta convocatoria en las escuelas técnicas, y bueno, también al Instituto Balseiro por este soporte en la plataforma Zoom, y a todos los que están interesados y que bueno, ahora vamos a iniciar estas consultas. Por otro lado, les quiero comentar que vamos a poner también en el chat el link al póster y a un texto que preparamos para hacer difusión de la necesidad de ventilar en todos los lugares, que creo que Damián ya se los ha pasado también, pero bueno, está bueno que lo puedan también ustedes difundir a otras personas, a locales, a instituciones, a negocios, a donde ustedes consideren que puede venir bien. Bueno, entonces ahora damos lugar a las preguntas. Yo quería agregar nomás, bueno, eso, de nuevo también Sí. agradecer al instituto por apoyar la iniciativa, porque bueno, es algo que empezamos experimentando y luego, bueno, en algún momento nos decidimos a dar el salto a hacer un medidor portable, al menos unos pocos, y empezar a experimentar, y bueno, ahí el instituto nos apoyó y nos financió los primeros medidores que armamos, y que, bueno, nos permitió armar esto, digamos, toda esta experiencia también que aquí les transmitimos. Así que, bueno, eso quería decir nomás. Perdón, yo quería, me quedé con la pregunta sobre los ambientes cargados de partículas, digamos. Ahí me parece que no habría problemas en filtrar, porque el dióxido es algo mucho más pequeño que esas partículas que en general molestan, ¿no? Para hacer que sean más durables los sensores en un taller, por ejemplo. Digamos, en una carpintería ni hablar, digamos, la serrín es órdenes de magnitud más grande que el dióxido. Lo único que hay que asegurarse es que el filtro que uno ponga no impida el pasaje más o menos natural del dióxido, ¿no? Es una opción. Sí, eso es. Sí, es muy buena. Sí, de hecho, no lo habíamos pensado para nuestros medidores de poner un filtrito. Siempre, bueno, no lo dije, pero cuando teníamos el medidor abierto sin la cajita, medíamos algo. Cuando le pusimos la cajita nos dio miedo de que no mide igual. Y bueno, todo eso está chequeado, obviamente. Si uno decidiera poner estos filtros que dice Pierre, que está bueno porque, digamos, de hecho hay partículas más gordas que podrían quedar atrapadas ahí. Bueno, uno podría hacer el test, ¿no? También yo repetiría el test de que mide igual, ¿no? O sea, habiendo puesto o no el filtrito. Acá están preguntando, Aniana, en el chat, si se va a enviar la presentación y la grabación. Y ahí les puse que la vamos a subir al canal de YouTube del instituto, y también vamos a contar con esa grabación para quien lo solicite. Pero bueno, estando en el canal de YouTube va a estar accesible para todos. Ahí Robert Mereles dice que estuvo mirando algunos de los sensores que mostraron, y la mayoría tiene un pequeño filtro en la entrada. Es verdad, lo podría... Sí, el repositorio de los archivos, ¿querés ponerlo en el chat? Sí. Igualmente claro. nosotros ya se lo habíamos mandado al Ah, link. sí, está ahí. Sí, está ahí.
Pero bueno, Respecto a la pregunta, creo, si no me equivoco, esto que está acá arriba es un filtrito. Acá es más difícil de ver, ¿no? Pero este y este tienen como un pañito acá. Tendría que mirar uno en particular, pero sí es verdad que vienen ya con... No, están bien pensados estos sensores. Pero bueno, tiene su vida útil, obviamente, no hay que manipularlos con cuidado. Yo no dije, estos sensores hay que tener cuidado con la estática, bueno, hay que tener los cuidados normales, digamos, con estos sensores en general. Hay que manipularlos con cuidado, ¿no? Cuando llegan muy bien embalados. Así que bueno, cuidado con la estática, eso. Conozco gente, lamentablemente, que los ha roto. Eh, bueno. A ver si... no sé si ha quedado alguna pregunta sin responder, se activan, levantan la mano, activan el micrófono y la hacen. Ahí Carlos dice que no tiene ninguna duda. Bueno, si les parece, pueden escribirnos al mail de la Secretaría de Extensión del Instituto Balseiro. Ahora voy a compartir la pantalla con... ¿Querés Te seguir? dejo compartir. Marco tiene una consulta. Ah, a ver. ¿Quién Hola, tiene una consulta? yo de nuevo. Ah, Disculpen las interrupciones. Recién, bueno, Alejandro estaba hablando, digamos, de una propuesta, digamos, o no sé si, digamos, si ustedes tenían alguna propuesta o estaban esperando una propuesta por parte de las escuelas. Yo les puedo contar, digamos, como experiencia, digamos, incluso hay muchos estudiantes acá presentes, en estos últimos años se ha dado un taller de programación en el turno vespertino, totalmente gratuito y referido a software libre, a open source, básicamente el lenguaje de programación en C. Y bueno, siempre, digamos, tuvimos el apoyo de Altec en ese sentido, digamos, que nos provee las placas, algún software que hemos necesitado, digamos, y el apoyo siempre viene por ese lado. Y yo escuchaba la pregunta de Daniana, ¿sí? Hace un rato, el costo de esto. Y es bastante elevado, digamos, el sensor debe tener un costo bastante elevado por lo que estoy viendo, y quería saber, digamos, si dentro de la propuesta, digamos, que no sé si la tenemos que hacer nosotros, ustedes tenían alguna propuesta, digamos, cómo poder encarar esto para que Río Negro esté presente de alguna forma, y yo básicamente apoyo, digamos, lo que es hardware libre y software libre. De hecho, digamos, soy el que da, digamos, cursos en el CET2 gratuitos a todos los estudiantes, y quería saber, digamos, si hay algún tipo de apoyo de alguna empresa o alguien que se haya ofrecido en algún momento, digamos, para poder contactarlo digamos, y poder encarar esto, ¿sí? No sé si... Bien. Sí, bueno, en realidad estamos en esa situación ahora. Actualmente estamos, a ver, sí, bueno, esto también exige un trabajo de nuestra parte, escribir algún proyecto. Muchas instituciones esperan que uno, claro, obviamente un proyecto muy detallado, todavía no lo hemos hecho, este, digamos, quizá lo hagamos, ya veremos también, todavía no tenemos decidido dónde presentarlo, dónde es mejor, eh, pero bueno, eventualmente, digamos, sería lindo hacerlo, al menos para la compra de materiales. Como digo, el sensor podría salir la mitad de precio. O sea, el sensor este que usamos nosotros, si uno va a la página que está ahí en el repositorio de la empresa, dice 6.000 pesos. Si uno compra por mayor, sale más barato. Así que, bueno, sería muy lindo si se pudiera comprar por mayor con reducción de impuestos. Bueno, sobre esa parte como que queda abierta, ¿no? Esta parte de gestión, de ver si, no sé, qué institución, qué fundación, o no sé, yo la verdad no estoy muy mucho en gestión, pero bueno, por ahí seguro Mariano podrá, no sé,
contarnos algo más. Sí, bueno, también las empresas, INVAP, Altec, son posibilidades. De hecho, bueno, la cuestión de que todavía no nos hemos puesto, por ejemplo, en contacto con INVAP, que es una posibilidad también. Pero bueno, en este momento lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, buenísimo, si compran el material a bajo costo, ¿cómo nos organizamos para armarlo, ¿no? Eh, bueno, eso yo creo que eso, eh, se puede, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no tenemos nada concreto todavía eh, respecto a cómo va a seguir esto, ¿no? Pero bueno, si no les preguntamos a ustedes, digo, si no discutimos esto, tampoco, no, si no hay la posibilidad de hacer un armado así más masivo, más repartido en Río Negro, realmente no valdría la pena hacerlo porque digamos, para eso compramos, sugerir comprar comerciales, si es que se toma la decisión. Eh, pero bueno, así creo que es el estado que estamos ahora. Sí, también sabemos que hay algunas escuelas que tienen algunos aportes por parte del INET o de las cooperadoras, como para ir desarrollando, ir haciendo un primer medidor, y entonces ya con esa experiencia y con esas pruebas piloto que se puedan llegar a armar en este tiempo, también nos va a dar más fuerza para mostrar esta distribución geográfica en Río Negro y la voluntad de las escuelas también en participar de una cosa así. Me parece que se puede generar una actividad formativa para los chicos y además con impacto social importante, ¿no? No sé, Mariano, Exacto. si querés agregar algo. Sí, hola, buenas tardes. Primero quería agradecerles mucho, bueno, a Patricia, Alejandro, Eduardo, Pierre y toda la gente que está haciendo posible esto y que hace rato que le vienen poniendo el hombro para aportar. Yo creo que es muy importante primero, y creo que queda manifiesto ahora, que hay interés. Si hay interés y se puede armar un programa de cómo organizar esto, yo creo que se puede escribir un proyecto a la provincia, pero hay otras instituciones, o sea, la Fundación Balseiro misma y otras instituciones sin duda van a poder apoyar algo de esto que tiene un impacto. Pero creo que este era el primer paso que se da, que es ver si hay interés y si se puede armar un, digamos, equipo de modo de avanzar con esto. Y una vez mostrado el interés, se puede avanzar en generar un proyecto con una planificación, es decir, bueno, lo vamos a hacer de este modo, tales instituciones están interesadas, necesitamos tales componentes, tal es el costo, y entonces se puede presentar eso en varios lugares y conseguir la financiación. Era un poco eso lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Bueno, acá Eugenia Calizáis, del CET 12 de Sierra Grande, dice que también trabaja en un hospital y que es muy interesante medir en diferentes sectores en esas instituciones. ¿Sí? Claro que sí. Sí, 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 sí. Sí, nosotros pensamos, no sé por qué siempre en las escuelas, pero digamos, también un poco de generar conciencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo estuve con el medidor probándolo, claro, y lo he llevado al colegio de mi hija, que entro a negocios y mido y le digo si está mal o bien. También eso también me parece lindo de que se genere una conciencia y que si alguien, bueno, si armamos medidores y los llevamos por la calle y alguien nos mira con el medidor y ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy midiendo la calidad del aire porque, bueno, bueno, eso también me parece que sirve, ¿no? Generar conciencia es importante. Sí, tal cual. Sí, acá, perdón, hago un comentario
que se me perdió ahora, que decían justamente de la importancia de dar difusión a esto en las escuelas, y no sé si querés, Pato, hacer algún comentario sobre lo de la campaña con los pósters que están disponibles para poder descargar. Sí, hace un rato les comentaba que estamos trabajando en una campaña de difusión de la necesidad de ventilar, y que en el chat les compartimos los links a los documentos, que también en la invitación Damián Romano les había enviado los links. Los pósters se pueden imprimir tanto en tamaño A3 como en tamaño A4, se lee bien, y el texto, bueno, se puede imprimir, es blanco y negro en cualquier impresora. Así que, bueno, es importante que al tomar uno conciencia y ver los datos y ver toda esta información que nos ha compartido Alejandro, cada uno de ustedes sea también un multiplicador de esta información y de la necesidad de ventilar los ambientes cerrados para evitar los contagios. El riesgo cero no existe, lo sabemos, pero bueno, el ventilar y el poder medir también la calidad del aire nos va a ayudar a mejorar este problema, ¿no? A ir intentando resolverlo, y bueno, quizá tengamos que convivir con este tipo de situaciones, y creo que el medir la calidad del aire va a exceder este momento tan difícil que estamos viviendo, pero que bueno, va a ser necesario tenerlo en cuenta, y creo que también necesario que haya más fabricantes de medidores en cada una de las regiones para reducir costos y para que estén accesibles para todos. Patricia, bueno, Sí. ¿qué tal, Damián? Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, bueno, agradecerle al Instituto Balseiro por la convocatoria y por la organización de este webinar. Excelente la exposición de Alejandro, la coordinación de Patricia y el resto del equipo. Esperemos que, bueno, y por supuesto agradecerle a las escuelas, a los participantes de los distintos establecimientos de educación técnica, a los docentes y estudiantes que se han interesado en este encuentro, y que esperemos que luego estén, después de este webinar, estén aún más entusiasmados. Ahí leía algunos comentarios que Anaí Soto, por ejemplo, del C21, el tema del financiamiento, por ahí de gestionar por medio de un proyecto al CFI para la compra de estos sensores puede ser una alternativa, y después la posibilidad que tienen las escuelas por medio de planes de mejoras institucionales que pueden presentar al INET. También es posible la compra de este tipo de equipamientos. Podemos pensar también desde la jurisdicción en algún proyecto, en un plan de mejora jurisdiccional también, para poder llevar adelante esta campaña y la construcción de estos dispositivos de medición de dióxido de carbono también es otra posibilidad, ¿no? Así que bueno, agradecerles por este encuentro y en nombre de la Dirección de Educación Técnica, y esperemos continuar con este programa tan interesante, ¿no? Y hacer la difusión también en todo el resto de las escuelas técnicas que no han participado, pero que puedan llevar adelante la propuesta, y en proyectos que también pueden ser en el marco de las prácticas profesionalizantes, como lo está haciendo el CED 28 de allá de Bariloche, ¿no? Es muy interesante, y bueno, esperemos que se enganchen también los estudiantes del resto de las escuelas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Damián. Bueno, un gusto, la verdad. Y bueno, seguiremos en contacto, y en cuanto tengamos alguna novedad, bueno, comuníquense, está abierta el canal de comunicación, y bueno, nos veremos en una próxima. Muchas gracias. Sí. Mirá, había alguien que quería mostrar su detector.
Miguel, ¿querés mostrarlo? Perdón. Que tiene No, no hay el problema, muchas sensor gracias. hecho por ellos, me imagino. Sí. A ver. Bueno, Sí, correcto. Yo lo hice un poquito más simple y en vez de la pantallita LCD que indica, lo resumí en una LED RGB que prende verde, azul y rojo. Ahora, al cerrar un poco la ventana, se mantiene en rojo, entonces es que superamos las 1200 partes por millón y parpadea la cantidad de veces dividido 100, digamos, de partes por millón. Entonces, si parpadea 10 veces es porque hay 1000 partes por millón, y ahora que abrí la ventana debería bajar el color y parpadear menos veces. Entonces es muy visual. Lo estuve usando en el aula y los mismos chicos se daban cuenta cuando había que abrir un poquito más la ventana o cuando estábamos correctamente, digamos. El sistema es el mismo que de lo que comentaron. y el sensor también es uno de esos NDIR. Sí, NDIR. La verdad que sí, cuando lo compré, el vendedor me dijo, estás comprando el último, así que nunca conseguí conseguir otro, digamos. Y después lo hice con un Arduino Nano, y esta parte de acá está todo impreso en 3D, digamos. El costo es lo que comentaron ustedes, cerca de 10.000 pesos y Claro. Suficiente. ¿De qué colegio sos, Miguel? Estoy en el Colegio Tecnológico del Sur, en Bariloche. Sí, sí. Bien. Qué bueno. Bueno, muy bien. Y lo están usando en toda la escuela, supongo. En realidad es un proyecto particular. Yo estoy trabajando hace un mes en el colegio y lo estoy llevando a las aulas y viendo cómo funciona. Y me sorprendió eso mismo, que de repente estábamos en verde, se empezó a poner azul, que es como que empiezan a aumentar, y los chicos me dijeron, está en azul, y nos fijamos y la puerta se había cerrado por el viento, y nadie se había dado cuenta, el frío tampoco es que nos indicaba eso, y sí, visualmente nos pudimos dar cuenta inmediatamente, abrir la ventana, y mismo inversamente, en un momento estaba bien la ventilación, entonces pudimos aprovechar para cerrar un poquito y que no sea tanto, y ir controlándolo. Perfecto, sí, el indicador ese es muy bueno, se ve claramente. Sí, sí. Bueno. Es cosas para sumarse, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que el proyecto que hicieron acá también está muy claro y muy, muy completo. Muchas gracias por mostrarlo, Miguel. No, gracias a ustedes. Bueno, si les parece, finalizamos la grabación. Cortar la grabación. Sí, me parece, para que no sea tan largo. Sí.